Bueno, continuamos con nuestro programa Doctor Condominio desde tnoradio.com. Estamos en vivo en este momento aquí en las oficinas precisamente del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Luego de nuestros entrevistados, yo me voy a permitir, mientras llegan las llamadas telefónicas, yo tengo ya por redes sociales una buena cantidad de inquietudes sobre materia de condominio, pero como yo tengo ya 5 programas previos a este donde he hablado de una gran cantidad de temas, yo me voy a permitir en este momento, gracias a lo de la pandemia que permitió que pudiéramos resumir todo el material, voy ahorita durante este espacio, hasta que venga nuevamente la publicidad, a hacer un resumen de todo lo que yo he venido hablando en los primeros 5 programas. Un resumen que es indispensable saber tener en materia de condominio para poderlo dominar, poderlo manejar. Quiero recordarles que yo soy un docente en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y también en el Colegio de Abogados de Caracas. Tengo 32 años dedicado exclusivamente como abogado a la materia de condominio. Por lo tanto, mucha de esta información no es mía, no la he inventado yo. Es una información que he recogido en tantos condominios que he visitado, en 14 administradoras que llegué a representar en su momento. Me he dedicado en área de condominio exclusivamente a muchos temas muy relacionados con ella, como la cobranza de los morosos, los ruidos molestos, el manejo de sus libros de acta, de sus documentos, en la relación con la junta de condominio, con la administradora. Por lo tanto, este es el momento ideal para escuchar este resumen antes de que venga el espacio publicitario y luego me voy a extender con algunas de las inquietudes, sobre todo las más polémicas que generaron en esta semana, que las voy a dejar para el final del programa. Uno, el tema de la cisterna y el suministro de agua en los edificios. Dos, el tema de la ley de condominio, cómo afecta en nuestro tema que vinimos a tratar hoy. Y tres, el tema del WhatsApp, redes sociales y la forma de manejarse ahorita en estos tiempos. Voy a comenzar de una vez con una de las primeras láminas que yo tengo disponible para ustedes para empezar a hacer este resumen. Recuerden que estamos en una ciudad, por lo menos de donde yo estoy transmitiendo, en Caracas, Venezuela, que es muy atípica porque a diferencia de muchas ciudades del mundo, es una ciudad que está muy ligada y relacionada a nuestro clima, nuestro ambiente natural. Fue diseñada en un valle totalmente natural, no era un territorio totalmente plano como para poder edificar y construir previamente planificado todo nuestro sistema. Pero nuestro sistema, la propiedad horizontal, está muy ligada al tema de los condominios en sí y a este que ven en pantalla que tiene que ver con la creación de la ley de propiedad horizontal. No podemos hablar de condominio si no hay documento de condominio. Por lo tanto, si no hay documento de condominio, a nosotros nos rige el Código Civil, el capítulo relativo a la comunidad. Al tener el documento de condominio, automáticamente nos rige la ley de propiedad horizontal. De hecho, cuando se crearon los primeros inmuebles bajo el auspicio de Misión Vivienda, que luego empezaron a creer que podían estar bajo el sistema condominial, se les aclaró que a ellos les rige su propia ley. La mayoría de los edificios se rigen por la ley de propiedad horizontal cuando tienen documento de condominio. Y esta ley, que nace en el año 58 prácticamente con otra denominación, actualmente está vigente desde el año 83. No ha recibido reformas ni modificaciones porque fue concebida prácticamente de manera futurista. Por supuesto, no previó lo de la pandemia, pero sí fue tan adelantada en su tiempo porque organiza todo el sistema de una manera muy compleja para que pueda funcionar. De aquí es que yo trato de mantener el tema bien particular con respecto a que si tiene o no personalidad jurídica una junta de condominio, que es un tema que nosotros tenemos que mantener claro porque se supone que la personalidad jurídica no se la da esta propia ley que están viendo en pantalla. Ella no es una situación, una figura donde el condominio pueda recibir esa personería. Nosotros sabemos que nuestra historia, Manuel Antonio Carreño, que fue el creador del Manual de Urbanidad, es un autor cuyo contenido prácticamente le dio la vuelta al mundo con un material que estaba dedicado a las buenas costumbres, estaba dedicado precisamente a que las personas pudieran convivir o pudieran saber convivir. Ese manual de urbanidad o el manual de Manuel Antonio Carreño es un material que realmente no solo ha sido traducido en otros idiomas, en su época fue muy adelantado cuando él trae normas de buena conducta, de disciplina hacia uno mismo, la pareja, la familia, los vecinos, hacia el propio municipio, el Estado y hasta con Dios. Esto es un material que quienes lo han podido revisar y lo han podido leer, de hecho está disponible en las redes sociales, es un material que realmente ha permitido que uno en el tiempo pueda darse cuenta que esa es la verdadera razón por la cual hay o no problemas hoy en día en nuestra ciudad. Nosotros aquí en Venezuela
saltándonos el manual de Carreño, hemos prácticamente buscado paliativos para nosotros tratar de superar algunas situaciones. De hecho, yo he procurado manejar este material en eventos internacionales y nacionales. Por ejemplo, en los eventos nacionales, y eso lo puse en las redes sociales, de qué eventos he podido celebrar. Ahí en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, yo arranco hablando de Manuel Antonio Carreño. He hablado de él tanto en eventos que se han celebrado en la Torre BOD, donde yo comienzo con este tema porque realmente los condominios funcionan gracias a este tipo de disciplina. Cuando uno pone en las redes estos temas, muchos dirán, caramba, otra vez está hablando de Manuel Antonio Carreño, pero es que verídico, ese es un tema que nosotros no debimos nunca abandonar. Y entonces, cuando tengo las presentaciones, tanto en la Cámara Inmobiliaria, en eventos nacionales, como inclusive eventos internacionales, nosotros tenemos un programa de formación donde precisamente yo arranco con este tema. No, en los eventos internacionales me llevé la sorpresa de que en otros países inclusive ellos conocen a Manuel Antonio Carreño y inclusive los ponen en práctica. No sabían inclusive que era venezolano, como me ocurrió en uno de estos eventos donde lo estoy haciendo actualmente vía online. Ya van 3 eventos internacionales representando a Venezuela, solo hablando de nuestra situación particular o atípica, fuera de lo normal, llena de una inflación demasiado alta. ¿Cómo hacemos para que nuestros condominios puedan sobrevivir en una situación como la que hemos vivido? Y para muchos países es nuevo lo que está ocurriendo y nosotros ya venimos bajo una situación de crisis económica que ha permitido que los condominios puedan adaptarse a la situación para no colapsar o no tener ni siquiera este tipo de inconvenientes. Entonces, en todos los eventos internacionales he procurado mantener el tema de urbanidad, que por lo menos es la clave para que funcione bien los condominios y funcionen bien la propia convivencia. Es una regla básica. Entonces estos eventos me han permitido también alimentar o retroalimentar los conceptos y me he dado cuenta que realmente en otros países es idéntico como acá. Por ejemplo, en la imagen que tienen a continuación, nuestra figura, por lo menos en Venezuela, es triangular, donde la asamblea está a la cabeza de esta representación y paralelamente está la junta de condominio y la administradora. La asamblea es quien las nombra, la junta no nombra administradoras, ni viceversa. Ellos tienen un cargo paralelo y cada uno lo rige su propio artículo, su propia ley. Realmente, si vemos, por ejemplo, el artículo 18, que es la facultad de la junta de condominio, nos damos cuenta que tiene unas facultades bien específicas, pero ahí no aparece representar a la comunidad. Simplemente son como un ente intermediario. La junta de condominio simplemente son voceros. Son cargos que van y vienen, pueden durar solamente una semana o más de un año. No se vencen, no prescriben, no están en esos términos de caducidad, porque precisamente son cargos que quien los nombra es quien los destituye, los reemplaza o los reelige, que es la asamblea. Por lo tanto, no van a tener personalidad jurídica ni para contratar, ni ser demandantes, ni demandados, no pueden otorgar poder. La Junta de Condominio simplemente, cuando vemos los verbos empleados en su artículo 18, son términos de intermediación, pueden solamente velar por una situación que está pasando con la administradora. En cambio, la administradora sí tiene esa facultad y ahí está subrayado en rojo en el artículo 20, letra E, es la que sí puede representar a los propietarios, inclusive ante los juicios. Esa facultad no la tiene la Junta de Condominio. Por lo tanto, solamente la administradora previamente autorizada por la Junta es la que puede representar a los propietarios. Digamos que el legislador concibió un sistema que permite buscar la forma de activar la representación, manteniendo la responsabilidad entre la Junta y la administradora. Por eso es que la administradora sola no puede estar demandando a los morosos y la Junta sola no puede hacer las demandas, depende una de la otra. Esto va con respecto a los que les gusta la autoadministración, que hay que tener cuidado con estos temas porque esto permite que el que está haciendo autoadministración, sus propios inmuebles se convierten en garantes o se convierte en precisamente una situación bien particular donde su inmueble es el que está en prenda. Ya para continuar con esto, a mí me consultan el tema de las invasiones o el tema que tiene que ver con el uso de las áreas comunes por parte de personas que no tienen el derecho a estarlos usando. Inclusive el tema de tomar inmuebles que se encuentran vacíos porque supuestamente el propietario se fue del país o lo tiene abandonado. Este es un tema bien particular porque ya nuestra legislación prevé lo que es la apropiación indebida como delito. Inclusive el tema de que eso como delito es una figura que nosotros tenemos que vigilar. Casi que los copropietarios se vuelven co-vigilantes de una propiedad en la cual él también participa.
no está permitida las invasiones, esto está penado y hemos visto inclusive participar algún organismo creyendo que pueden tomar espacios como que si esos son aprovechables. El condominio es propiedad privada. Buscando nueva información sobre lo que a mí me han preguntado en las redes, que es algo bien puntual. Hablan mucho de qué hacer entonces cuando ocurre una situación como esta, cuando van a un condominio con ánimos de apropiarse de algún área. Nosotros tenemos hasta lo que es la legítima defensa como un último recurso para uno proteger los bienes y la propiedad, donde no es punible cualquier forma de defender algo que a uno le es propio. Para continuar con estas láminas y con respuesta a la mayoría de las preguntas que me han llegado antes de este corte, porque ya procederíamos a extendernos un poco más a explicar esto, yo sí quiero mencionar que nosotros tenemos dentro de la ley de propiedad horizontal activado algunos artículos que parece mentira con los años que tiene la ley, son artículos que dan una herramienta para uno poder resolver situaciones. La situación, por ejemplo, que establece el artículo 25 de la ley de propiedad horizontal es la impugnación de un acuerdo, porque uno no esté de acuerdo con lo que ahí se haya aprobado, o sea, por alguna de las tres condiciones, porque se violó la ley o el documento de condominio o sea un abuso de derecho. Si en 30 días un propietario, cualquiera de ellos, no ataca la situación que él considera que es regular, prácticamente la está consensuando, está de acuerdo con el contenido. Por eso es que muchos errores quedan subsanados en el tiempo si uno no los impugna. Aquí se aplica lo que se llama el que calla otorga. Quiere decir que las personas al no quejarse, no atacar, eso me parece muy familiar, inclusive en temas políticos, está como permitiendo y aceptando toda esta situación que se les está presentando. Inclusive la misma ley prevé un artículo bien delicado que es el 39, con el que una persona puede perfectamente perder su propiedad por un procedimiento ejecutivo expreso. Eso es bien delicado porque esos son para casos extremos, no es común, pero la ley permite que eso ocurra. Eso es cuando ya la situación es tan extrema donde un propietario no hace más que hacerle daños al condominio. Uno no está obligado a vivir con una persona que está dedicada precisamente a ir en contra de las normas y las reglas de esa propiedad privada. Entonces el artículo 39 permite un doble proceso en uno solo. Es decir, primero hay que demandar los daños y perjuicios, ganando los daños y perjuicios por vía judicial, se puede proceder a la figura ejecutiva del remate del inmueble. Pero es un proceso que puede ser más largo, pero la ley abrió la posibilidad para evitar los abusos. Y sin embargo, son innumerables los abusos que se dan en los condominios, precisamente de propietarios que creen que pueden hacer en su condominio lo que les da la gana. Y eso es más delicado porque el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás. Por lo tanto, ¿hasta dónde puede una persona tomarse la seguridad, tomarse lo que son bienes comunes, como que si es él el único que tiene estos derechos? Y se olvida precisamente que hay una situación que él tiene que respetar. La palabra respeto es válida y el artículo 39 es como la regla final. Si usted no cumple con las reglas internas de un condominio, usted podrá ser expulsado, inclusive de la propiedad, por precisamente no acatar su contenido. Tenemos también una situación que a mí me consultan con respecto a qué hacer con los bienes cuando son de los cónyuges. Si ambos pueden ser miembros de una junta de condominio. Ambos podrían ser si cada uno tiene un inmueble dentro del mismo edificio, pero los dos no. Juntos no pueden. Uno de los dos en representación del inmueble que ellos están representando, porque hay un tema de la comunidad de bienes. Y cuando en el documento de propiedad aparece solo uno de los dos, el otro cónyuge tiene que recibir autorización del que no aparece ahí, si él quiere optar a un cargo dentro de la Junta de Condominio. Esto es una de las preguntas más llegadas a mis redes porque quieren saber qué hacer en los casos de los familiares. Y el secreto está en el poder, un poder que debe tener la palabra de disposición. Si usted va a autorizar a otra persona para que en su nombre actúe ante una junta o se lance a una junta de condominio como un miembro o un cargo y no es el propietario, tiene que tener un poder, pero ese poder tiene que tener una palabra muy especial que se llama poder de disposición, porque él va a disponer del bien, del patrimonio, y sin esa facultad, él no puede disponer del patrimonio del resto. Tenemos también en las redes, llega una pregunta, si les puedo dar algunos tips para cómo disminuir la morosidad en los condominios. Por supuesto, voy a dejar en pantalla para que ustedes observen que sí se puede disminuir la morosidad acatando como ciertas reglas
para esto. Ya nos vamos a ir al corte. Antes déjenme leer lo de cómo disminuir la morosidad en los condominios. Aquí se recomienda hacer un censo publicando los estados de cuenta y sus prioridades. Esto de estar cortando los servicios y tomarse la justicia por sus manos, de verdad que no es la vía ideal sino lo que va a generar es controversia. Hacer reuniones periódicas, buscar la forma de mantener comunicación, y ahorita en pandemia es recomendable que esas reuniones se realicen por vía de redes sociales o WhatsApp, y eso lo vamos a hablar del final del programa. Hacer las jornadas de cobranza en el inmueble que se pueden hacer ahora por redes sociales, al igual que el cobro extrajudicial por parte de la administradora, hacerla participar en una red del condominio. De ese tema voy a hablar porque hay condominios que se apropian de la red WhatsApp y excluyen a quien ellos quieren, no dejan hablar a los demás, y esto no puede ser. Hay que tener una red, y ya explicaré, que va a pertenecer al condominio. Pasa a ser como un bien común, ya por el uso y por la destinación que se le va a dar. Y por último, la Junta, si no autoriza las demandas, no puede esta administradora estarlas introduciendo. Por lo tanto, no es recomendable estar demandando a ningún moroso, sino acotar y acatar lo que como regla interna es siempre la convivencia, y procurar que las personas puedan disfrutar de un inmueble bajo reglas de armonía y de convivencia. Por último, 3 láminas más que tienen que ver con la unanimidad. Esta unanimidad, o que se requiere un 100% para poder modificar un documento de condominio, son el artículo 7, si vamos a cambiar las cuotas, el artículo 10, si nosotros queremos modificar el propio documento de condominio, y el artículo 29. Son 3 artículos que, si no se realiza por unanimidad, tanto para hacer modificaciones en la estructura, modificaciones mayores, para modificar el documento de condominio, modificar la alícuota, obligatoriamente no se pueden realizar. Este tema lo voy a dejar también al final, que es el de los pozos profundos. No estamos modificando el documento de condominio, esto queda como una mejora. Se puede aplicar en este caso un artículo que nos lleva solamente a la figura del 75%. Con esto vamos a ir ahora al corte. Ya sí voy a regresar para entonces hablar con los 3 temas más polémicos, que es el agua de las cisternas, que es un tema que generó mucho ruido ayer, el tema de los WhatsApp y las redes sociales, y el tema que tiene que ver con la ley de condominios que están tratando de promover a través de la gobernación del estado Miranda. Ya volvemos. Ya regresamos con Doctor Condominio Radio. Estamos de regreso con Doctor Condominio Radio. Regresamos con Doctor Condominio Radio desde la oficina del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, TNO Radio. Dejé ya para el final del programa, este es nuestro último espacio, después de aquel resumen que le hice al comienzo del programa, para hablar de 3 temas que han sido polémicos en estos últimos días. En especial un tema que ayer lo toqué solo para hacer un poco de tanteo, prueba de opinión pública, a ver qué está ocurriendo en los condominios. Y es el tema de las cisternas de agua. Es un tema que voy a aprovechar de tocarlo bajo un criterio que no es del todo personal, simplemente es una interpretación de la ley de propiedad horizontal. Por lo tanto, yo voy a mostrar, por ejemplo, cómo fue el Twitter que publiqué, y dije textualmente: la forma de pagar y cargar al condominio el costo de un camión cisterna es como un gasto no común. Si no existe medidor particular de agua, solo se le carga a los inmuebles que se sirvan de ese servicio especial, excepto lo destinado a áreas comunes, conserjería y vigilancia. Ahí lo expliqué bastante claro, porque se entiende que no podemos cargarle este servicio a quien no lo está recibiendo. Se entiende que es un servicio que solamente se le debería cargar es a las personas que están en el inmueble. Esto iba muy a unas consultas que me llegaron de que hay personas que no están ocupando sus inmuebles, los tienen vacíos, y necesitan saber hasta qué punto ellos se ven obligados a estar pagando un camión cisterna cada vez que los que sí viven en el edificio lo estén solicitando. Mi opinión, mi criterio profesional fue que no es posible que se le cargue algo que está fuera de lo ordinario, de lo común, para lo cual fue prevista la propiedad o el sistema. Si la persona no está en el inmueble y no está consumiendo ese líquido o el agua,
no se le puede cobrar, como tampoco el gas. Esto no es comparable con el tema de los ascensores en planta baja y todo esto de demás comparaciones, que es como traerlo de los cabellos. Esto no es comparable. Se entiende que el inmueble no está generando un consumo. Por lo tanto, ¿cómo ustedes le van a cobrar un consumo que él no recibe? Pero eso sí, en el recibo de condominio sí debería aparecer lo que tiene que ver con las áreas comunes. Ahí hubo mantenimiento de los ascensores, de la piscina, los jardines y otras áreas. Él sí debe cargársele en el recibo ese tipo de consumo del agua para mantener esto. Si hubo un consumo en la conserjería, la vigilancia, igual. Ese consumo sí lo tiene que pagar todo el propietario, por eso es un gasto común. Pero lo que es no común, como dice la palabra, es lo que va dirigido única y exclusivamente, no común, a lo que ya entra a los límites del inmueble. Si no hay consumo, ¿cómo se lo van a cobrar? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde nació? Esto definitivamente debieron haber obligado a las constructoras a entregar los inmuebles con medidores. Pero como no hubo una forma estricta de obligar a los condominios, en este caso a los constructores, a entregar los inmuebles con medidores porque es costoso, porque eso en el mercado no se conseguían o se dañaban, no había quien los reparara, entonces ahora estamos buscando vías alternas como todo. Entre la viveza criolla, que a nosotros se nos olvida la historia y esta situación de buscar paliativos, aquí vamos a tener siempre problemas en este país. Pero en muchos países cada apartamento tiene su medidor y es más fácil determinar qué consume y qué no consume. Se le da la lectura a los medidores y ya. Pero ¿qué hacemos cuando no hay medidor? Entonces he usado un término que en las redes se llama sindéresis y también un término que también se llama aforo. Esos son términos que solamente cuando hay una junta de condominio que actúa con ética, con actitud, que hace un buen estudio de su propio inmueble, del propio condominio. Ellos hacen un censo, verifican dónde hay muchos habitantes, donde hay dos propietarios que tienen hasta un jacuzzi y realmente consumen muchísima agua, donde hay un apartamento que de repente solamente hay dos personas muy mayores y prácticamente no consumen agua. Es un trabajo de la junta de condominio que para eso es el enlace con la administración. Entonces, cuando ellos realizan sus números, sus cálculos, hacen como puro rateo, hacen lo más aproximado. Eso se llama ser justos. No se le puede cargar a todos por igual, hay que cargarlo por alícuota. Llegó el camión, son tantos dólares por cada apartamento. Eso no es legal, porque estamos distribuyendo ese costo directamente por números de apartamentos. Y se supone que todos tienen alícuotas. Unos tienen más derechos y obligaciones que otros. Por lo tanto, cualquier gasto, cualquier costa, hay que prorratearlo al tema de las alícuotas. Entonces es un tema netamente de técnica administrativa, que es a donde yo me estoy enfocando. Estamos pagando las consecuencias de que los apartamentos no tienen un medidor. Sí se puede calcular en el tiempo cuánto ha sido el consumo de las áreas comunes. Ahí empieza el prorrateo. Si el consumo de las áreas comunes es determinado monto, ya se le resta del consumo general final en una facturación. Y cuando uno ve que inmuebles están desocupados o vacíos, a eso no se le puede cargar ese tipo de consumo o gasto, solamente a los inmuebles que sí están ocupados. Y de los que están ocupados, cuáles tienen más ocupantes que otros, y entre los que están ocupados, que tienen más habitantes que otros, cuáles son los que realmente generan ahí dentro mayor consumo. Sabemos que muchos han llevado las oficinas a casa. Y como me comentaron, muchos solamente van los fines de semana y ahí sí consumen agua. Entonces es un trabajo técnico de ponerse a hacer un censo y todo eso. Es el trabajo de una junta de condominio. Para eso son juntas de condominio. Es muy fácil decir yo soy representante de la comunidad y no trabajar o no actuar por ello. Por lo tanto, es un trabajo técnico administrativo de revisar la situación que tiene que ver con ello. Con esto pongo fin al tema de lo que tiene que ver con el camión cisterna, puesto que muchas personas preguntan, pero muy basado en fuera de términos de la ley. Si el origen es no tener un medidor, como paliativo no es cargárselo a todos o cobrárselo a todos por igual. Repito, hay que respetar las alícuotas, hay que respetar los inmuebles que están vacíos o no. Esto solamente se aplica en el caso, por ejemplo, de la bombona de gas, el gas general. También hay inmuebles que no se sirven de este servicio. Entonces solamente para el agua y el gas de los que sí consumen solamente se le puede aplicar. Voy avanzando porque ya nos queda poco tiempo del programa para entrar en el otro tema que también ha sido bien polémico y bien álgido. Y tiene que ver con lo de la aprobación de una ley que están promoviendo a nivel de la gobernación del estado Miranda. Se llama Ley de Condominio. No voy a hablar propiamente de la Ley de Condominio, porque nosotros tenemos la Ley de Propiedad Horizontal, que es un sistema, un régimen que arranca en el preciso momento en que la persona
firma su documento de propiedad y le entregan un documento de condominio. De hecho, todos los propietarios dicen en su documento de condominio final que a cuyo documento nosotros declaramos expresamente sujetarnos o adherirnos. Este es un tweet que se publicó, lo que tienen en pantalla, donde yo estoy observando precisamente que llevan adelante con supuestos asesores en materia inmobiliaria o en materia de condominio. Por lo menos yo en la Cámara Inmobiliaria no llegó ningún tipo de consulta con respecto a la promulgación de esta ley. Y ahí sí hay expertos que tienen años en esto. Yo por lo menos tengo 32 años dedicado a condominio y me tuve que enterar por redes sociales de que querían crear una ley paralela a la ley de propiedad horizontal y solamente para aplicarla en el estado Miranda. Eso no es posible, no solo es ilegal, es inconstitucional, porque tendrían que modificar la ley de propiedad horizontal para llevar a cabo eso. De hecho, la ley de propiedad horizontal expresamente rige la materia y no puede venir una ley de carácter estatal a darle otra connotación o otro tipo de aplicación. Dije textualmente, y me hago responsable de mis palabras, cuando en una de las redes sociales, Twitter, dije que no es competencia de jefes ni líderes comunitarios promover urbanizaciones ni residencias, en las residencias ni en las urbanizaciones, leyes de condominio, en las decisiones de toda propiedad privada no entran esas actividades. También dije que las comunas no existen en la Constitución Nacional, aunque lo están hablando como una especie de autoridad paralela creada para poder representar las organizaciones vecinales. Dije que ningún estado puede crear sus propias leyes de condominio para hacer participar a las comunas en la administración de los condominios. Los condominios tienen administración privada. No puede venir ninguna gobernación a decir que necesitamos líderes comunitarios, porque ese pseudo líder supuestamente es una persona que nace de la comunidad de copropietarios, electo por la comunidad de copropietarios, no por una comunidad vecinal, ni comuna, ni ninguna otra organización a nivel estatal. Entonces, llevar a la Junta de Condominio a que tenga personalidad jurídica que no tiene, tendría que empezar por modificar la ley de propiedad horizontal. Entonces, esto es mucho más delicado porque yo, por lo menos, no lo consigo. Ustedes se acuerdan precisamente cuando se hizo el referéndum y se dijo textualmente que lo de la propiedad familiar. Por lo menos en pantalla estamos viendo una imagen que Roger en 1931 lo dijo con mucho acierto. Este es el mejor ejemplo o concepto de propiedad comunal. El gobierno no puede entregar nada a alguien sin antes no se lo ha quitado a otra persona. En materia de propiedad comunal me refiero. También yo me publiqué en las redes esta imagen donde yo doy el concepto de propiedad familiar porque nosotros tuvimos un referéndum en el año 2007 donde los venezolanos dijeron no, rechazamos ese tipo de propuestas que venían en aquella reforma constitucional. La constitución no se reformó y decía textualmente que la propiedad familiar no iba con una figura. Ahora yo veo una ley de condominio que disfrazaron la figura de propiedad familiar, quitaron el tema de las comunas para volver a llamar el tema de las asociaciones civiles y es como más de lo mismo que hace años, o aprovechándose de repente de que el venezolano tiene memoria corta, pero aquí sí estoy recordando que ya hubo un referéndum y en materia de propiedad privada y en especial lo que tiene que ver con la ley de propiedad horizontal, este es un tema que no puede aplicarse a menos que modifiquen la Constitución y la ley de propiedad horizontal. Por tanto, la propiedad familiar que maneja, sí, la misión vivienda, no puede traernos a un tema de la propiedad privada que tiene que ver con esto. Y ya para cerrar, como último tema, es el tema de las redes sociales, WhatsApp, para su aplicación en materia de condominio. Nosotros tenemos vigente la ley de datos y firmas electrónicas de hace más de 10 años. Es una ley única y nueva en la región, puesto que muchos países están empezando a implementar esta figura para poder hacer válido lo que se decida por redes sociales. Nosotros ya la tenemos vigente desde hace mucho tiempo y no solo es válido, ella contempla inclusive sanciones de carácter civil y penal su mal uso. Por lo tanto, agarrar una red social como WhatsApp y en ella, en un condominio, retirar al que no le gusta, al que sí habla, no opina, no participa, votó, no votó. Eso es una forma indebida de hacer uso de una red social como WhatsApp. Y con lo de la cuarentena y la pandemia, estamos obligados a que si estamos incorporando una regla, una herramienta nueva para funcionar y el condominio lo necesita y la ley de mensajería de datos y firma electrónica le da plena prueba y vigencia al contenido de una red social como esa, donde una persona puede hasta faltarle respeto a otro y ser sancionable porque ahí está dejando la prueba en una red social, estas reglas se van a aplicar.
esa red social que se esté usando, sea WhatsApp, se convierte en un bien común por destinación, por necesidad. Entonces el condominio tiene que darle un buen uso. Aquí lo recomendable es hacer una nueva red cuando ya la han llenado de cadenas y propaganda y publicidad y saludos y una cantidad de cosas o caracteres. Y aquí lo recomendable es hacer una totalmente depurada, colocar en ella solamente los propietarios y los que están ocupándolo bajo autorización de sus propietarios, porque si se usan para hacer asambleas y juntas de condominio, ese contenido levantado en esa red se puede asentar en el libro de acta de junta, en el libro de acta de asamblea y tener plena validez a la hora de los amparos, de los juicios y cualquier otro tipo de procedimiento. Con esto pongo fin al programa de hoy. Con ello estoy procurando que haya podido cubrir en mayor parte todo lo que nosotros acostumbramos a hablar en esta materia. Yo estoy realmente satisfecho del programa de hoy. Se va a colgar en el canal YouTube para que todos puedan tener el resumen y disposición de lo que aquí yo he manifestado en el programa. En la dirección general tenemos a Rafael Casela, Ingeniería y Sistema Antonio Calderón. En la coordinación del sistema Carolín Méndez y control técnico Brian Agros. Tenemos en las redes sociales a Angie Lovera para que recuerden que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Por TNO Radio desde la oficina de Caracas, Venezuela, les habló Julio César López Galea, doctorcondominio.com.